Bueno, en esta clase vamos a estar un poco trabajando en torno al Estado neoliberal, al modelo neoliberal, un modelo de Estado, una forma de organizar la sociedad, la economía, la política, que en definitiva en el siglo XX, podemos decir que hasta el año 70, prevaleció un paradigma conocido como el Estado benefactor keynesiano, un modelo distinto que proponía una fuerte intervención del Estado en relación a la economía, y este modelo por distintos motivos va a entrar en crisis, sobre todo en el momento de la crisis en torno al petróleo, 1973, lo cual genera una serie de desajustes económicos y viene acompañado de una ofensiva de las clases dominantes para imponer un nuevo modelo. Un modelo distinto en el marco de este sistema capitalista que va a plantear otro tipo de acumulación por parte de quienes poseen el capital, en este caso, en este momento histórico, sobre todo el capital multinacional, el capital financiero. Bueno, lo que nace es un modelo que va a retomar algunas cosas del viejo liberalismo, con todas las diferencias obviamente que tiene, sobre todo en relación a la libre oferta y demanda, a que el mercado regule los precios, pero en esta fase del sistema capitalista, de los 70 en adelante, y sobre todo después de la caída del muro de Berlín en el año 89, que va a venir a profundizarse este modelo neoliberal, va a adoptar determinadas características. El modelo neoliberal va a plantear básicamente el achicamiento del Estado, ¿no? La descentralización, la desregulación. ¿Qué significa esto? Veníamos de estados, Estado-nación, muchos gobiernos nacionales y populares, en el caso de América Latina, modelos de fuerte intervención del estilo keynesianos en Europa, ¿no? Es decir, estados que garantizaban, por ejemplo, los derechos sociales, derecho a la salud, a la educación, que buscaban el pleno empleo, el acceso a la vivienda, ¿no? Es decir, derechos garantizados por los estados. Eso implicaba una fuerte intervención, un fuerte aparato estatal y un estado de gran tamaño, ¿no? Estado que poseía empresas públicas, estado que destinaba gran cantidad de políticas públicas y a su vez ministerios y secretarías y demás acordes a el caudal de políticas públicas que se implementaban. Y a partir de los 70 podemos decir que se da un proceso contrario, ¿no? Para ser bien claro qué significa esto del achicamiento del Estado o el tamaño del Estado, bueno, pensemos por ejemplo en los años 90 en Argentina, en todo lo que significan las privatizaciones, ¿sí? ¿Qué es una privatización? Bueno, es el traspaso de empresas públicas al sector privado, ¿sí? O, más que empresas, incluso servicios o derechos garantizados por el Estado, de golpe van a ser manejados, gestionados por privados, ¿no? Esto obviamente genera todo un cuestionamiento, una discusión que es interesante porque la única organización, el único espacio que va a garantizar derechos es el Estado, ¿no? Las empresas no van a garantizar derechos obviamente, sino todo lo contrario, tienen motivaciones individuales, particulares, en este caso, más allá de que puedan hacer un bien a la comunidad, un aporte, el objetivo de los empresarios es maximizar las ganancias. Lo cual podemos poner en escena que la tensión entre lo público y lo privado es central en la política. Central en la política, incluso podemos decir que en el siglo XX, con un sistema capitalista recontra consolidado, podemos decir que es tal vez la principal discusión, ¿no? Es decir, cómo se va a manejar esta contradicción entre un Estado que tiene que garantizar derechos, que tiene que gobernar para toda la población, y un sector empresarial que está cada vez más empoderado, que busca maximizar ganancias y que tiene un sistema que le es muy beneficioso en relación a la libre oferta y demanda. Y bueno, a partir de ahí toda una conflictividad. Hay momentos donde ha prevalecido lo público sobre lo privado, ¿no? Hay momentos donde lo privado ha prevalecido y en definitiva estamos hablando de una puja de poder. Y la pregunta detrás es, ¿quién tiene el poder? ¿Dónde está el poder? ¿No? Digo, no podemos pensar en el rol del Estado o los modelos de Estado sin pensar en cuál es la distribución del poder en estos modelos de Estado. De algún modo hay quienes dicen que, bueno, que los gobiernos populares o más de corte keynesiano económicamente son también una expresión de un empoderamiento del pueblo
o una expresión de la lucha de clases en la representación institucional. Hay quienes dicen que el modelo neoliberal, en definitiva, se asemeja mucho más a una visión mucho más instrumental de los estados por parte de las clases dominantes. Esto como dos lecturas políticas, digamos, muy antagónicas, ¿no? En definitiva, hay que reconocer que el poder es central en la política, que la tensión entre lo público y lo privado es una discusión de primer orden, y que la discusión es qué poder tiene el Estado, ¿no? Hoy en día, si pensamos en la política actual de la Argentina o de América Latina, ¿qué posibilidad real tienen los estados para iniciar, llevar adelante transformaciones profundas, ¿no? Bueno, acá obviamente entra la concepción de Gramsci en torno al Estado, en relación a que el Estado tiene el poder, pero no lo tiene todo. Existe una distribución del poder dentro de la división estatal, pero a su vez hay múltiples actores en la sociedad civil o en ese Estado ampliado que reconoce Gramsci. Si pensamos en los medios de comunicación, en el FMI, en el caso argentino, en el campo, en la patria financiera, en los industriales, en los distintos sectores, los financistas, que van a estar obviamente de algún modo con su propia poder y capacidad de coerción y instalar agendas, van a estar obviamente coercionando. Entonces, no perder eso de vista cuando hablamos del Estado y del Estado neoliberal, que no digo que el Estado neoliberal representa intereses de clase que no son los de la mayoría de la población. Más allá de experiencias que habrán funcionado mejor o peor, ¿no? Un poco el abanderado de la política neoliberal en América Latina es el caso chileno, que tiene un montón de dificultades, entre ellas la educación, ¿no? que es privada, por lo cual hablar del neoliberalismo es muy complejo, sobre todo en las economías dependientes. Si pensamos en qué logró el neoliberalismo en América Latina, en África, en Asia, bueno, en general, si hacemos un balance de los 70 hasta la actualidad, ha aumentado la desigualdad, la desocupación y sobre todo la dependencia en relación a los países del primer mundo, a las potencias. Entonces, el neoliberalismo propone la descentralización, que el Estado deje de ser un Estado que centralice la economía, que intervenga constantemente con subsidios, con aranceles, regulando las importaciones, sino que este Estado empiece a descentralizar un poco de decisiones, puede ser en las provincias, puede ser en los municipios, y a su vez que la libre oferta y demanda sea un poco el juego que genera el sistema y este modelo económico. Por otro lado, hay una visión en torno a lo cultural, si se quiere, al trabajo, al individuo, que se va a centrar en seres individuales, es decir, un poco lo que está detrás del modelo neoliberal es que cada uno, cada una puede obtener lo que quiera en función de su esfuerzo, ¿no? Eso es una discusión que está muy presente en los medios de comunicación, en lo cotidiano, ¿no? Esta idea de reflejado en frases como a mí ningún gobierno me dio nada, yo trabajo todos los días, al revés, ¿no? Digo, el trabajador que tiene como gran horizonte que su hijo puede ir a la universidad, ¿no? Y esta idea de la movilidad social ascendente. Bueno, ¿cómo se juega, cómo se conjuga todo eso dentro del modelo neoliberal? Vamos a retroceder un poco y traer a un autor que se llama Francis Fukuyama, que es uno de los grandes ideólogos del modelo neoliberal, y quien va a decir después del 89, de la caída del muro de Berlín, van a decir, esto es el fin de la historia. Se acabó la historia, el modelo neoliberal ha triunfado. ¿Por qué? Porque el bloque socialista se cayó, porque el camino está allanado para que se profundicen estas medidas, pero sobre todo porque en un plano filosófico va a decir, el neoliberalismo es el único modelo que le puede dar a cada uno, a cada una, lo que se merece, de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a su trabajo, ¿no? Y lo que va a decir es que lo que tiene el ser humano en relación a los animales, a una característica intrínseca que tenemos, es la búsqueda del reconocimiento. Y ese reconocimiento no lo puede dar ni el keynesianismo, ni el socialismo, ni gobiernos de fuerte intervención, sí puede dárnoslo el modelo neoliberal. Esa va a ser la carta de presentación, si se quiere, de los defensores del modelo neoliberal,
Lo cual son argumentos que son discutibles, ¿no? Digo, hay posiciones ahí enfrentadas, porque uno puede decir, bueno, está bien, bárbaro, pero ¿desde qué posición parte cada uno? ¿No? Digo, todos tenemos una situación biográfica determinada. Nacemos en una determinada época, en un año, en una familia, con determinadas condiciones socioculturales, que a su vez tenemos un recorrido que obviamente es personal, pero condicionado por un momento histórico, por el lugar que nos tocó vivir. Entonces no podríamos decir que todos tenemos una igualdad de oportunidades. Si todos tuviésemos una igualdad de oportunidades, entonces no existiría que, por ejemplo, los hombres blancos de clase media o clase media alta sean quienes ocupan en general los lugares de poder, ¿no? Uno podría decir, ¿por qué no gobiernan los pueblos originarios? ¿No? O qué pasa con la cuestión racial o de género en relación a estos espacios de poder, ¿no? Bueno, hay toda una discusión ahí en torno a la meritocracia, el rol del Estado, que es importante y que obviamente es transversal a estos modelos de intervención. Pero yendo a algo un poco más concreto, el neoliberalismo va a proponer entonces que el Estado reduzca su intervención. ¿Sí? Es un Estado que no intervenga en la economía. El paquete de medidas que va a proponer el consenso de Washington, aplicable a cualquier realidad, a cualquier país, es básicamente sacarle poder a los sindicatos, es decir, destruir los contratos colectivos, ir a una negociación, digamos, Estado y sindicato, pero sin reconocer justamente la gremialidad y los contratos colectivos. Por otro lado, esta descentralización que decíamos, ¿no? La desregulación, es decir, dejar de intervenir, gravar con impuestos o aportar con subsidios, y todo eso hacia un achicamiento del Estado para darle lugar al privado. ¿Sí? Por eso, en los años 90, por ejemplo, proliferan las experiencias de gestión privada de la educación. ¿Sí? O empresas que eran públicas pasan al sector privado. En el caso argentino se privatizaron más de 100 empresas estatales. Los puertos, los ferrocarriles, el transporte público, las autopistas, YPF, el gas, el agua, el teléfono, Aerolíneas Argentinas, y podríamos ir enumerando, ¿no? Con un discurso basado en que el Estado es malo gestionando, el Estado es ineficiente, el Estado es muy costoso, el Estado, esa imagen del Estado como un elefante pesado que está muy burocratizado y que no puede en definitiva modernizar y garantizar adecuadamente estos servicios. Bueno, esto es discutible. Ese fue un poco el caballo de batalla, si se quiere. En la realidad se dieron las privatizaciones en Argentina y en otros países y no necesariamente funcionó mejor. ¿Sí? Por lo cual acá hay una discusión en torno a la capacidad de gestión. No necesariamente va a estar basado en la intervención o no, en el tamaño o no, o que favorezca más al público o que empodere más a los sectores privados, ¿no? Me parece que ahí hay una discusión que también está muy latente. Bueno, el gran defensor del modelo neoliberal es Estados Unidos, ¿sí? Es quien obviamente propone este libre mercado y quien a su vez es dueño de muchas de las empresas multinacionales que van a venir a ganarse los mercados del resto de los países, ¿no? De hecho, hubo una propuesta continental, no sé si recuerdan el ALCA, ¿no? Que era una propuesta de Estados Unidos de establecer un acuerdo de libre comercio para todo el continente, el cual fue rechazado en 2004 en Mar del Plata, en una cumbre de presidentes acompañada de los movimientos sociales, la anticumbre, ¿no? El no al ALCA. ¿Por qué? Porque en definitiva ya había una lectura de lo que fue la crisis del 2001, de lo que fue la guerra del agua en Bolivia, de lo que fue la toma del Congreso en Ecuador en el 2000, de lo que fue el Caracazo en Venezuela, distintas experiencias que en definitiva habían mostrado las limitaciones de este modelo y cómo los que salían más beneficiados en el modelo neoliberal eran las clases dominantes, los empresarios, sobre todo del capital financiero. Acá tenemos otra diferencia importante, ¿no? El modelo de tipo keynesiano va a proponer que la centralidad tiene que estar puesta en el capital productivo. ¿Qué es el capital productivo? Dinero, capital, para producir, es decir, que crea industrias, que crea puestos de trabajo, que a su vez crea consumo, una mayor distribución de la riqueza,
¿no? Y a partir de ahí, el keynesianismo dice este es el motor de la economía. El modelo neoliberal va a buscar desindustrializar, sobre todo en algunos casos, o en los países, en las economías periféricas, caso de la Argentina, procesos de desindustrialización que inician la última dictadura militar y que profundiza en los 80, 90 hasta el 2001, va a decir que el capital tiene que generar capital. Y es el capital financiero, ¿no? Es decir, yo tengo plata y con mi plata genero plata. Lo que pasa es que ahí lo que no se genera es una lógica distributiva o no se orienta el consumo, sino que eso maximiza la ganancia de quienes ya tienen el dinero, ¿no? Otra de las fuertes críticas que tiene el modelo neoliberal es la bicicleta financiera, ¿no? El endeudamiento de los estados por la entrada de divisas, ¿no? En beneficio de unos pocos. Otra de las herramientas muy cuestionada es la bicicleta financiera, ¿no? En el cual quienes son los poseedores del capital, del dinero, acciones, bancos, bonos, etc., en esa compra y venta de las divisas con la connivencia, con la complicidad muchas veces de los gobiernos, en esa compra y fuga de las divisas, son quienes por un lado endeudan al país y por otro lado enriquecen y empoderan al empresariado. Bueno, en definitiva, el modelo neoliberal es un modelo que hasta el día de hoy no ha logrado dar una respuesta en cómo puede adaptarse siendo democrático, ¿no? Y acá hay que pensar a la democracia en un sentido amplio. La democracia no es votar, esa es la democracia liberal, si se quiere, ¿no? La democracia entendida como el acceso igualitario a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, es decir, que se garanticen los derechos, ¿no? Es decir, una democratización. El modelo neoliberal hasta el día de hoy no ha podido garantizarlo. Tampoco existe hoy en día otro paradigma, ¿no? Que haya logrado esta hegemonía en la cual existe hoy en día. Sí, por supuesto, de los 70 hasta la actualidad ha habido una resistencia, hay una resistencia muy fuerte a este modelo, en América Latina sobre todo. Y también, para cerrar, vale la pena decir que a partir de la crisis financiera de 2010 y sobre todo de la pandemia de 2020, 2021, podemos ver que este modelo también está sufriendo algunos reacomodamientos, ¿no? Es decir, que posiblemente la crisis del modelo liberal implica una salida que no necesariamente vaya a ser mejor, sino que hay expresiones de nacionalismo de derecha, lo que viene a un poco representar Bolsonaro, Trump, Marine Le Pen en Francia, Vox en España, ¿no? Esta idea de gobiernos más autoritarios, con un discurso bélico, misógino, racista, ¿no? Bueno, estamos en un mundo realmente atravesado por estas discusiones, que no es evidente, pero sí tengamos de vista el recorrido del siglo XX, ¿no? El estado benefactor keynesiano, entre el 30 y el 70, ¿no? Con esta fuerte intervención del Estado, y a partir de los 70, en una fuerte ofensiva de los empresarios y sobre todo del capital transnacional, una nueva hegemonía que es el modelo neoliberal.